cuando hablamos de una paciente con una neumonía, estamos nosotros pensando que tiene una infección. Pero en el sentido estricto de la palabra, no necesariamente es así. Por ejemplo, mi paciente tiene una neumonía eosinofílica. Eso no es ningún proceso infeccioso, pero sin embargo estoy utilizando la neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, y esa neumonía eosinofílica uno lo trata con corticoides. Por ejemplo, la presentación está marcada dentro del proceso infeccioso. ¿Ok? O sea que aquí para que cuando hablamos de neumonía en esta presentación no estamos refiriendo a una infección, pero ustedes ya saben de que no siempre es así. ¿De acuerdo? La neumonía es un proceso infeccioso, en el contexto que se hace un proceso de la vía aérea inferior. Y estamos hablando de alveolo. ¿De acuerdo? Eso ya se ha hecho la conversación fisiología, ya saben que cuando hay infección del alveolo es una neumonía. Pero esa no es la única forma de presentación de una neumonía. La neumonía también puede dar un proceso infeccioso del intersticio del parénquima pulmonar. Y en este caso hablamos de una neumonitis. Igual, en el concepto de la neumonía, yo decía que puede ser un contexto infeccioso o de repente no infeccioso, igual la neumonitis es un evento inflamatorio, que puede ser infección como que no puede ser infección. Neumonitis intersticial difusa es un evento inflamatorio inmunológico que requiere un tratamiento específico, que no es antibiótico y no es infección. Neumonitis por un proceso viral, es un proceso infeccioso viral. ¿De acuerdo? O sea, tanto el tema de neumonía como el tema de neumonitis no siempre implica proceso infeccioso. Frecuentemente lo hablamos como proceso infeccioso, frecuentemente como epidemiología. ¿Okay? Esa presentación está marcada dentro de un proceso infeccioso. Punto. No me voy a meter a hablar de las neumonitis inmunológicas, ni me voy a meter a hablar de las neumonías no infecciosas. ¿Está claro? El otro contexto importante es que la neumonía, como toda enfermedad, tiene diferentes formas de comunicación. Yo la voy a presentar porque hay un laboratorio de la biología, es otra forma de decirlo. El término de alveolitis es el término de alveolitis, que es lo que es un evento inflamatorio del alveolo, nada más. Que puede ser infeccioso o puede ser no infeccioso. Alveolitis alérgicas extrínsecas, es un evento no infeccioso. Está claro. En medicina hay que tener mucho cuidado con los términos porque el escenario es el que me va a decir en qué contexto estoy. Si estoy frente a un paciente y yo creo que el escenario de este paciente es un proceso infeccioso, estoy hablando de una neumonía infecciosa. Pero si yo considero que este escenario es de un paciente infeccioso y si es una neumonía, yo estoy hablando de otro concepto. Es muy importante eso. ¿De acuerdo? Por lo ejemplo, estamos pensando además de que un paciente con neumonía, lo hospitalizamos, le damos control biótica, no me hacemos, le llaman la atención, le hacemos grupos psicoterapia, le hacemos rabiosa y sale que lo llaman de patología. Neumonía eosinofílica. Acá. El antibiótico y los antibióticos corticoides y se limpió todo. Es muy importante que uno se enfoca que la puede cambiar en el proceso de la evaluación del paciente. ¿Okay? La forma de presentación de algunos casos puede ser o me comprometo la alveolitis o me comprometo el intersticio de la neumonitis. Pero también hay otra forma de presentación de la neumonía. Que significa que hay un compromiso alveolar más un compromiso bronquial. Entonces, lo que decimos que alveolo, el compromiso alveolar es un signo de compromiso bronquial. Eso es lo que ustedes estudian en fisiología. Si uno tiene broncoespasmo, tiene sibilante, tiene bronquial, tiene eso. Y además de los signos de alveolo que estén indicando que son los tubados, que son de eso, hay algo clínicamente hablando. ¿Ok? En un contexto infeccioso, para eso vamos a tener marcadores de un contexto infeccioso. ¿Ok? En otro contexto, hay miles de maneras de formar una neumonía. Y todo eso puede. Y todas debemos saber. Yo puedo formar una neumonía de tubo estreptococco. Neumonía por estreptococo, neumonía por hemófilo, neumonía por penicilina, neumonía por alveolo, neumonía por pseudomonas. Para eso llevamos un curso de microbiología. Es una buena forma. Otra forma de enfoque es la neumonía por grupos sectarios. Neumonía en el recién nacido, neumonía en el neonato, neumonía en el infante, neumonía en el adulto, neumonía en el adulto mayor, neumonía en el anciano.
la puedes forzar de repente por el compromiso que está inmunitario, neumonía en el uno competente y neumonía en el uno suprimido. Tienen forma diferente de presentación. Entonces, cuando uno hace clínica, tiene que tener diferentes formas de ver el problema. Por ejemplo, yo le digo que estoy en mi celular y le digo, ¿cuál es el volumen de este celular? ¿Usted me puede decir cuál es el volumen de este solamente de una dimensión? No. No. ¿Dos dimensiones? No. Tercera dimensión, probablemente sí. La neumonía es igual. Este es mi paciente, yo lo estoy viendo de un enfoque. Pero no de un enfoque, sino de un enfoque y verlo de otro enfoque. Y verlo de otro enfoque. O verlo de otro enfoque. Para que yo pueda tener una realidad más, una idea más cercana a la realidad. Cuanto más información tenga, menos me voy a equivocar. Cuanto menos información tenga, tengo más memoria. ¿Está claro? Son principios que uno debe manejar. Sí, eso es todos los días. ¿Okay? Eso significa que de los mismos pacientes con una neumonía de una vida, me funcionará el enfoque de la neumonía de un suprimido. El paciente también tiene es gerónico. Voy a verlo desde el punto de vista de neumonía del anciano. Oye, el paciente tiene un VIH por ahí. Voy a ver desde el punto de vista de neumonía inmunosuprimido. Y empiezo a tener estos enfoques. Y genero una conducta terapéutica personalizada. ¿Claro? Sí. Entonces, para eso hay que mirar a las cosas. Entonces, decía que eran los enfoques. Neumonía bipolar, neumonía biológica, neumonía comunitaria, neumonía por su localización de presentación. Neumonía que se presenta en la comunidad y neumonía que se presenta dentro del hospital. Y le llamamos síntomas hospitalarios. Y clásicamente, y probablemente es un curso de clínica, o algo que me han enseñado clásicamente, tiene uno se puede hacer una sola clase, porque neumonía típica y neumonía atípica. ¿Me escucho? ¿No me escucho? ¿Puso el libro? Sí, por favor. Existe neumonía típica y neumonía atípica, también es otra forma de ver. La neumonía típica es la neumonía por el estreptococo neumonal clásica que nos enseña en el libro, pero es la neumonía atípica. Entonces, hay varias formas de ver. Pero hay que entender que todo funciona. Hay que entender que yo tengo una ejecutar que me trate de abarcar todos estos sistemas de las enfermedades. Cuando usted revisa, por ejemplo, diabetes, van a encontrar el mismo problema. Diferentes enfoques. Revisan insuficiencia, infección urinaria, también va a tener el mismo tema. O sea, eso no va a ser infrecuente. Es muy común. Ustedes saben un experto. Cuando hablamos de dónde se ubica la neumonía o dónde se utiliza la neumonía, dónde se origina la neumonía, hablamos de la neumonía que llega a neumonía y el momento hospitalario. Y ahí he puesto un término en las dos últimas líneas que dice que la neumonía que llega a neumonía es aquella que se presenta 14 días después del alta de un paciente. Porque yo puedo tener una apendicitis, salgo de alta y presento una neumonía en mi casa, pero a los 7 días. ¿Será neumonía aquí en la comunidad? ¿O este concepto? No. Es un concepto bien relativo. Entonces, una asociación que tiene tórax, una sociedad que tiene tórax, dice, neumonía adquirida según ellos. Neumonía adquirida en la comunidad que se presenta después de esos días de estar empezando. Entonces, viene que hace la pregunta. Y entonces significa que la hospitalaria también tiene una relación con ellos. Claro que sí. Yo puedo estar comenzado hoy día, salgo de alta y en mi casa, mañana, hago una neumonía, o 3 días después hago una neumonía en mi casa. Según la zona medicamentosa dice que esa es hospitalaria. Y tiene según el fisiopatológico que explica.
Entonces decimos que la neumonía hospitalaria es aquella que se presenta dentro del estado hospitalizado por 48 horas de inicio de la compensación hasta 3 días después del año. Todo ese periodo, si no hay una neumonía de 29 está considerado una neumonía hospitalaria. Ah, ya, perfecto. Si yo digo hasta los 3 días en hospitalaria y a los 14 días después, comunidad, ¿qué pasó entre el día 3 y el día 14? ¿De acuerdo? Muchos doctores llaman a eso de neumonías asociadas a los servicios de salud. Porque estuvo hospitalizado, probablemente trae una bacteriadera del hospital y hace una infección que el día 7. Muchos doctores lo consideran como que es intrahospitalaria y la manejan como intrahospitalaria. ¿Está claro? Eso es criterio. Criterio. En neumonía hay muchos criterios. Muchos criterios. O sea, no es una regla, es un criterio. Muy bien. Vamos a ver la siguiente cosa. Ahora, en el contexto general de la neumonía, no vayan a pedir solamente para hablar un poco de la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, hay picos en esa esos ojos, ¿no? Y esos picos son generalmente que no tienen tiempo. Y ustedes van a trabajar toda la semana, ¿cuántos son las semanas del tiempo? O sea, abril, luego agosto, septiembre, la semana. Y ahí se ve un pico. Segundo, si ustedes alrededor de lado dicen, el número de casos de incidencia cognitiva de la neumonía, pero el 2013 a 2018 se repite más o menos, ya habla de 3 puntos, 4 puntos, 5, cada 10.000 habitantes. Esa es la que llamamos incidencia, ¿de acuerdo? Hay una que vamos a necesitar ya como la siguiente, que nos dice, ¿cuál es el lugar donde mata más la neumonía? La neumonía tiene mayor mortalidad en los menores de 5 años que en los mayores de 60 años. Pero se ha presentado a todo lo largo de la vida. Pero tiene más riesgo de muerte en menores de 5 y mayores de 60. Como lo fue en el general de la potencia. Y ahí lo vemos, por ejemplo, si usted se acuerda también en qué momento de una neumonía. De 1 a 5 años, 8 es un 10%. Por cada 10.000 habitantes. Puede ser más o menos el 20%. Y mayores de 60, 3.50. El resto es 0,00. O sea, hay un malestar diciendo, hay más frecuente de neumonía, en los 5 años, más de la neumonía. La epidemiología siempre fue a favor de nosotros, en el sentido de que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos un paciente teniendo en cuenta el contexto epidemiológico. Si el curso de epidemiología no es un curso para dormir, ni siquiera para desarrollar lo mismo, ¿de acuerdo? Porque tengo que aprender. Cuando ustedes vayan a hacer sus seguros, van a ir a una zona que después tocar de la selva, etc. Y van a encontrar un perfil de enfermedades diferentes de la costa, que están aprendiendo el día. Porque ellos no se sobre la costa. Si ustedes hablan mucho de enfermedades de la costa, pero le van a hablar poco por ahí de enfermedades de la sierra, que es la ñaza, que el infectólogo, ¿no? Pero cuando van allá, el médico que tiene la costa. Porque es un contexto que no es. Entonces tenemos que entender ese contexto. Refiero. La neumonía tiene la comunidad. No. Si usted se da cuenta, ahí dice pero esa es la cosa que es una promoción bien clarita. Que solamente el 20% se dice pero dice, la última línea. Que hay un 20% que tiene la neumonía. O sea que cada 10 neumonías, 8 ¿dónde están? Afuera. De cada 10 neumonías diagnosticadas, 8 están en la casa. O sea, 8 yo lo puedo indicar sabiendo que es una neumonía, pero es un homicidio. Eso es lo que está ocurriendo, no es que nadie se haga cuenta, no, se están dando cuenta, lo que pasa es que hay un registro. ¿Cómo médicos les gusta poner en el registro de su reporte de neumonía de la neumonía? La de ambulatoria. Poco, en realidad. Con cada por ciento de todas las pruebas que no.
8 de cada 10 neumonías se pueden manejar en su domicilio. Hay que saber manejar las cosas. Por eso dice que es criterio. Después dice que de esos dos que se hospitalizaron, esos dos, ese 20%, el 80% se maneja en una sala de medicina interna, la sala 1. Y el 20% de ellos se maneja en los diagnósticos intensivos. O sea, de cada 10 pacientes que yo hospitalizo en neumonía, 8 lo puedo manejar en la sala común y 2 lo debo manejar en los diagnósticos intensivos, estadísticamente hablando. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí le vamos a ver una cosa a favor de nosotros para darnos esa información. Y es una información de grasa. Muy bien, la siguiente. Cuando hablamos de mortalidad, es esa mortalidad. Si ustedes rescatan ahí lo que viene rápidamente, ¿qué están rescatando ahí? ¿Quién me dice? Mortalidad baja. Mortalidad baja, así es. ¿En quiénes? En los hospitalizados. Más aún, en los ambulatorios. 1 a 5 en ambulatorios. Y cuando se hospitaliza la mortalidad sube. Y cuando se van a UCI sube mucho más. Sí. Porque están viniendo un nuevo nivel mayor. O sea, la mortalidad de la neumonía no es alta. Si es que la manejan bien. Por ejemplo, viene un paciente con neumonía y este paciente tiene que estar hospitalizado por sus condiciones de enfermedad, condiciones clínicas. Automáticamente ya tiene un 13 a 15% de mortalidad, ¿sí o no? Porque tiene que hospitalizar, pero dice, mortalidad global por los hospitalizados. 15%. El que sea 13, el que sea 14, olvídense, esos son detalles. Entonces nadie me va a decir, 60% de mortalidad, ¿me entienden? Manejen el plan. Hay 18 a 13, mira, vaya, de 8 a 15, que sigo de 10 a 15, se acabó. ¿De acuerdo? Se maneja rango. Nadie va a memorizar el 13.8 o el 12.7. Sí, son estudios, muchos estudios. Entonces, yo diría, ese paciente que llegó a mi consultorio, porque yo fui a su domicilio, y luego lo vi, y le digo el consejo de que tengo que hospitalizarlo, y le sé que tiene una mortalidad predeterminada, probable, de un 13 a 15%. ¿Qué pasa si no lo hospitalizo y me voy a domicilio? ¿Qué pasa con la mortalidad? Disminuye aún más. Disminuye aún más. Vuelvo a hacer la pregunta. El paciente tiene, ojo chicos, acá hay el paciente tiene esta mortalidad. Yo lo veo en su domicilio. Por las condiciones que yo digo, este paciente tiene que hospitalizarse. Por consiguiente, automáticamente el individuo tiene un 15% de mortalidad. ¿Qué pasa si no lo hospitalizo? Aumenta. ¿Y eso de quién depende? Del doctor. Porque yo quiero. Entonces se limita la mortalidad de la neumonía está en base a criterios que dicen de norma cuando se limita la neumonía. Ahora, lo voy a hospitalizar, pero mis condiciones de hospitalización me dicen que no, este paciente tiene que ir a los centros intensivos. Pero ya, como no tengo tanta UCI, lo hospitalizo en una sala común. ¿Qué es? ¿Cuánto es la mortalidad de UCI? ¿Cuánto dicen? 21.54. 21.50%. Y cuando lo mando a una sala común, ¿qué estoy haciendo? La estoy llevando a 60. O sea, estoy diciendo que se muere. Mi decisión hace que requiere una probabilidad mayor de muerte. ¿Está claro? Eso que estoy hablando tan sencillo es fácil de imaginar en la práctica técnica. ¿Por qué? Porque no está en profesión, porque el médico no sabe, etcétera, etcétera. Muy bien, es lo consejo popular. Muy bien. Y el último párrafo es muy interesante, ¿no? ¿Qué dice el último párrafo? El 90% de los pacientes con neumonía aquí en la comunidad muere a consecuencia directa de la neumonía. ¿Qué significa?
que no se trata bien la neumonía. Se va a morir. O sea, 9 de cada 10 muertos por neumonía es a consecuencia del manejo de la tuberculosis. Es lo que estoy diciendo. ¿Y quién es el manejo? El médico. Claro. Bien clarito. Bien clarito. Muy bien. Dicho eso, cuando hablamos de neumonía, por ejemplo, hay que tener algunos conceptos claros. Un concepto claro es fisiopatológicamente cómo se genera un proceso de neumonía. ¿De acuerdo? Porque en la medida que uno entienda la fisiopatología, voy a entender cómo puedo yo ir en contra de ese proceso para mejorar el paciente. ¿Ok? Y son eventos ectopatogénicos, o sea, eventos ectopatogénicos. Están diciendo fisiopatológicamente cuál es el agente biológico que se produce o que probablemente esté involucrado. O sea, va más allá. En cuanto un cultivo de una chiricha poli, de una toxina, ¿cuánto se demora? Por 10 días. 6-7 días. Y no van a 7 días para un cultivo. Se puede demorar eso. Realmente es empírico. ¿Cuál es el concepto empirismo? De probar, digamos. Ya. El empírico es el que prueba sin ningún conocimiento. Eso no se habla de ser un tratamiento empírico, sino se habla de un tratamiento razonable. ¿De acuerdo? Pero son técnicos. Porque en realidad usted va a encontrar un autor y dice, no, hay que darle un tratamiento empírico. Empírico es cuando uno claro. No, acá tenemos algunos conceptos que me van a hacer tomar una decisión diferente. ¿Por qué voy a pedir una anaerobis? ¿Por qué voy a pedir una pseudomonas? ¿Por qué voy a pedir una funcional que se pone con ese protocolo? ¿Por qué voy a pedir una su metodología? Eso nos lleva a tener los conceptos claros de cuál es cómo es el estatus de vida de estos agentes ideológicos. Para eso llevamos una microbiología para la psicología. No es tampoco que ya no diga que vaya. Se dan 2 cursos de fisiología y microbiología, ¿no? Y ni que hablar fisiopatología, que es fisiología en el tiempo. Yo siempre he dicho que las ciencias básicas son fundamentales. Un buen desarrollo de ciencias básicas asegura un 90% de desarrollo bueno. Un mal desarrollo de ciencias básicas lo va a llevar a un problema de competición. No va a estar así es, no están memorizando y eso no se da. Muy bien. Entonces, hay 5 elementos ectopatogénicos. Lo voy a esperar. Inhalatorio, microaspirativo, aspirativo, egónico y hematógeno. Algunos autores dicen 6, 7, 8, todos los en la misma vaina. O sea, acá no es que nuestro autor dice sexto, si usted analiza, siempre no sé consigo que estoy de una manera. ¿De acuerdo? Inhalatorio, microaspirativo, aspirativo, egónico y hematógeno. Son el mecanismo fisiopatológico. Un inhalatorio, voy a decirlo rápidamente. Vengo yo, empiezo a calcular y a coser. Que estamos totalmente cerrados, que lo amplio y los contagios de eso. ¿Cuántas veces contagiaron su casa durante todo el papá, el hermano, hasta el perro que conoció se fue todo? Y la universidad, el COVID, inhalatorio. Entonces, ¿quiénes están ahí? Ahí están los virus, los agentes activos, los camas, los sistemas, los virus, todos los virus, el COVID es virus. El H1, el virus, el virus, todo está ahí. Hay una representación como la amiga, los 3 activos clásicos. Pero también tiene un amigo que también se permite en la historia de la tuberculosis. Muy bien. Eso evita o excluye que la vida de la historia esté con otros agentes como los ojos o como por ejemplo, el protocolo inmunitario. No, no excluye, pero es mucho menos. ¿Okay? Más aún, uno puede decir, los que son algunos frecuentes. Hay a los adenovirus
se vacunan con la influenza. Y si vos pasas en el mismo sentido, a todos los requisitos de la COVID, haya eso ya empiezo a entender que hay un perfil de un paciente que me debe llevar a pensar con las tecnologías. El ninguno superior y el que está pensando en el requisito de la pensar con el requisito de la COVID. Pero no voy a pasar el requisito de la COVID, el paciente es muy complejo. A eso no voy a llamar factor de riesgo. Y durante 2 horas no voy a hablar de eso, voy a hablar de muchos factores de riesgo. Y lo voy a hablar poco a poco. No lo voy a esperar. Muy bien. Otra particularidad. Cuando hablamos de microplaca, que está la microplaca, la niña es el más frecuente de ellos. Es muy sensible a los macrólicos. La niña debe tener una morada de la clamida citacósica y la clamida neumonal. La clamida citacósica está en mucha relación con quiénes. ¿Cuál es el factor de riesgo de la clamida citacósica y los quiénes? Las algas. Las exposiciones a las algas. Por eso la clamida citacósica, que realmente pudo pensar es la ropa grande. O bien para los suicidios. El factor de riesgo por el proceso de interroga, o así, está llevado a psicología y neuropsicología. Les enseñan a interrogar todo eso. Factor de riesgo, ¿sí? Muy bien. En cambio, en la legionela es diferente. La legionela generalmente compromete a pacientes inmunosuprimidos, generalmente reducidos o en clases hematológicas. ¿Y quiénes fueron los casos hematológicos? Enseñan en forma millones. Todas las variables, como van a tener la guerra de no para que lo sepa, todos por igual. Es el factor de riesgo. Para que todo el paciente que tiene un proceso, si está pasando por eso, yo no puedo hacer. Lo que pensar, y la particularidad que se deja es que también es un nuevo macrólogo, pero puede también nuestras parcerías. Entonces, acá hay una manera de la sintonicía. Su farmacología está enseñando que una psicología es de 3 días. Pero después de que una prueba de 14 años, voy a 14 años de psicología, lo van a mandar por una receta que nos toca claramente. Para eso se puso farmacología. Se puso farmacología, ustedes enseñan de que los medicamentos tienen restricciones. Hay estudios que hablan de que se incrementa el 20% de mortalidad de cardiopatas cuando utilizan la sintonicina más de 5 días. Ahí van a contar su médico que dan la sintonicina 5 días. Los hermanos de la tarjeta tienen 3 papeles. No se nos dice cómo no. No, pero ¿por qué? Porque no hay ningún estudio que haya mostrado que 5 y no que 3. Así de más. Hay que hacerle caso al individuo cuando no tiene bien científico. Por el que tú podías, porque vieron al doctor para hacer tal cosa que también lo hace. ¿Por qué haces eso? Porque tú no haces principal. Anda bien. Lo que usted, ¿cuál es la evidencia del disparate? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuánto te crees? 90. No me deben creer nada. No me deben creer. Aquí deben creer a su tipo, a su biografía. Cuando usted va a contrasta, sí, tiene razón. Pero no es que usted no tiene una clase que lo voy a hacer. No se hace. Bueno, muy bien. La legionela entonces a las 11 días nosotros utilizamos el domicilio con un macrólogo que verifica la posibilidad del paciente y no un solo macrólogo de reforma por el domicilio. Muy particularidad. Generalmente en este efecto del caso de índice, habitualmente se puede inventar el caso de índice. Claro, mis manos van a ser únicamente caídos, porque también se puede inventar la semana pasada, se puede hacer. Bueno, nada, yo claro, que uno va a tener los dos tipos de hermanos que viven juntos y vamos a ver todo lo. Pero a veces eso no ocurre. Por ejemplo,
siempre temprano acá, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá, antes de llegar al museo, tuvimos a la 1 de la tarde, ¿no? ¿Saben quién estaba presentado? Hay una población de pacientes con tuberculosis multidisciplinaria que había cerca de 70 pacientes acá. Entonces yo entré, me pregunté, digo, no sabes qué hace, está probando y fue. Yo no sé cómo dar esa carrera con la materia, no hay otro caso. Y el niño se me da todo. O me da toda, o me sube la, o me sube cuaderno, me quedé los soles, estamos sueltos, estamos sueltos, no hay otro, y se lleva todo el mundo. Los eventos instalatorios no siempre voy a mirar. Clásicamente sí. Por eso que uno analiza y dice también, no es que es una mente amplia, la posibilidad de contar que es obvio, ¿no? Porque es una mente amplia. Pero si la mente fuese pequeña y totalmente cerrada, la posibilidad de contar con mayor, pues no podemos contar con la familia. Porque en los cuartos hay 5 personas, cuanto más asignados son, más poder asignar. ¿Ok? Entonces, nunca esperé encontrar el factor. Puede existir el factor de eliminar a todos, no está bien, lo tiene que pensar. Ese es el criterio. Entonces estamos tratando con un artículo. Pero no, porque se está comportando clínicamente con un artículo. Entonces, tomo mi decisión. No puedo preocupar con eso. Es la literatura se asocia al aire acondicionado. Claro, hay factores que se asocian al aire acondicionado, hay factores que se asocian por ejemplo, los hongos se tienen mucho aire acondicionado, algunos organismos también se tienen aire acondicionado. Esos son factores de riesgo. ¿Ok? No se van a favor. Entonces tenemos la siguiente. El segundo elemento es el cambio activativo. Este es el elemento más común de la transmisión de infecciones respiratorias. Incluido ahí la. Y ojo, lo que he hecho hablar es común para todas las infecciones, todas las faringitis, rinitis, todo eso es un igualito. Ese cambio respirativo, que en mi garganta tengo bacterias. Y esas bacterias están metiendo solitas en mi vida respiratoria y tienen una neumonía. 50% de las personas se microaspiran durante la noche. ¿Cuántas veces ustedes se han acordado en la noche? ¡Ah! Con sus amigos. Se están microaspirando. Se están microaspirando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo se mete una bacteria en los organismos? Si es de las bacterias comunes que se tienen los organismos como comunes, porque se provoca un año en las infecciones. Y los gran negativos como Klebsiella, rotis o planta de bacterias, Escherichia coli y Pseudomonas, generalmente tienen sus particularidades. Por eso yo soy microbiología. Ahí hablamos de gran negativos. Los gran negativos intrahospitalarios generalmente es Klebsiella, rotis o planta y Pseudomonas. Son gran negativos y generalmente viven en el hospital. Pero hay otros gran negativos que son de hospital, la Escherichia coli, las enterobacterias, la cangreburg digestivo, o las infecciones urinarias, se refieren por Escherichia coli. ¿Ok? Más enfermedades que se familia, que se masculino, por su intimidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo voy a aprender entonces una bacteria a esta bacteria? La guardamos. Entonces, la bacteria hace eso, darle las manos antes y después. Porque no contamina el mar. Hay los ojos. Ustedes están en el hospital y están tratando en el servicio de urología. Ustedes también hacen un servicio de urología, huele a orina. Y después de esta huele a orina. Porque todo está como si fuera por ácido, todo. ¿Qué bacteria está ahí? Está metido en el negativo, está metido en el cuerpo. Y está en el granero. Entonces las personas tienen riesgo de colonización. Y imagínense una técnica de enfermería que trabaja en una sala de colonoscopía y daba los endoscopios. Y el endoscopio entraba un tubo digestivo y ya salió por toda manera fecal. Lo han lavado y aerosoles también. ¿De qué? De enterobacterias.
y esa persona está reclamando ahí ese compromiso. O sea que hay factor de riesgo. ¿Qué debo hacer para evitar eso? Buenísimo. Aparte de la protección, el estudio tengo que hacer es local. Porque si yo sé que estoy expuesto y de repente no uso todo el día la misma calidad que la contamino, yo al dejarme en el mismo lugar y me la pongo en el mismo lugar. O sea, hay tantos visos ahí. Entonces yo tengo que usar medidas, como la agua de banda, como el agua de banda, etc. Limpiar con soluciones antisépticas mi ordenamiento. ¿Cuántas veces más se hace o no se hace? No hay una serie de factores de riesgo. Yo puedo ser un paciente que tiene una colostomía, porque yo no siendo el práctico y le hicieron una colostomía hasta que se reparara la zoonosis en ello. Pero ahorita yo tengo una colostomía acá, tengo que limpiar, y no te lo hago en mi domicilio, con mi servicio de higiene de mi casa, todo el país. ¿Y qué estoy entrenando? El doctor, ¿de qué? ¿De qué no tengo? Y tengo toda la potestad de tener una colostomía y después tengo toda la potestad de aspirarme y meter una enterobacteria en mi farmacología, historia clínica. Oportunidad, soy una buena enfermedad, sí, es una oportunidad, y empezar a usar. Ya se me puso toda la oportunidad, bueno, y entonces, eso así los más negativos que dicen ahí se refieren a eso, presión de acuerdo cerebral de las bacterias, presión de acuerdo cerebral de los monos son del hospital. O sea, las personas que viven en el hospital, nosotros, como médicos, pasamos visita. Nosotros como médicos vamos a estar en un ambiente que nos necesitamos. Si no nos sabemos cuidar, yo voy a tener mi organización bacteriana y voy a tener todo el riesgo de hacer infecciones con esos agentes que son resistentes a los agentes. No tengo que tenerlo bien ahí. Yo cuando digo, nunca hacía lo menos posible, lo ponía mi mano en las administraciones de enfermería y esa vez mi mano está contaminada. Era ilógico que haga eso. No va a estar colocando el reloj para hacer mi conjuntivitis, no va a estar sacando la cara para hacer mi acné. ¿Cómo yo hago? Entonces tengo que ser consciente que cuando estás en un hospital o en una clínica, todo eso que está trabajando puede ser contaminado y que el servicio que esté. Y cuando está agarrando cosas, la historia clínica, está empezando a hacer la historia clínica, así. Esa historia clínica, ¿cómo que la persona más de limpieza? Más aún, tiene que acceder a la cosa en la mano del paciente. ¿Cómo la mano del paciente tiene ese demonio que no está en la sociedad acá? Y usted viene a la historia clínica. Y usted viene a estar cuidando. Están escribiendo. Si la clave de la presión pasa la técnica, pues lo veo pensado en el tiempo, y la técnica a veces la presión por su cuerpo y hay una chata por ahí. ¿Por qué? No es cuestión de solamente mirar el médico. ¿De acuerdo? Así es. Luego de la apelativa. La apelativa significa que yo ya hago una reivindicación, un módulo de y hay que colocar el tratamiento. En primer lugar, ¿por qué ocurre eso? Porque tengo una relación de conciencia o porque hay un problema de la ejecución. Porque convulsioné, porque hago un ciclo compulsivo y eso hago un módulo de recuerdo que la persona que hace de evidencia inmediatamente le pone esto, cuando se pone y le pone el costado para que se active el cielo. Le pone el costado para que se active. No le cuenta el problema, no sé, porque así es el protocolo, eso no se trata. Entonces, todo evento de la entrega del estado de conciencia se constituye un factor de riesgo. Todo evento de la creación de la dilución es un factor de riesgo. Sea doctor, yo tengo el servicio privado con el servicio y tengo problemas de la dilución. Me dificulta el vivir. Ya es un factor de riesgo. Entonces se puede ocultar fácilmente. Y cuando se activa, se puede aspirar de tres grandes componentes.
El jugo gástrico es un pH ácido, un alimento, que es un contenido reactivo alimenticio, o una bacteria, o los dos o los tres. Y le entiende la magnitud. Este es el papel. Y ahí se ven muchos anaerobios. Y también va a depender de esta calidad local. Paciente que uno se acerca y siente mal olor, mal aliento que tiene el paciente. Algo va a encontrar, ¿no? Y de repente tiene mucha calidad, en la calidad clara, en alcohólico, ocurre eso. En mercurio, ocurre eso. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que ir pensando más allá. Hay que aprender a mirar lo que está detrás de todo eso. Así es. El otro evento es el alcohólico. El alcohólico significa que hay un foco y se suele en algún lugar que está atrás del pulmón. El ejemplo típico de la comunidad son las celulitis. La celulitis se rasca, con pica, con suya toda sucia, tenés una celulitis, 3-4 días después y tienes una neumonía. ¿Quién es el que está acá? Está haciendo poco. Y si es de la comunidad que está haciendo poco, le diríamos encima. El otro punto de negro son los carteles que se desinfectan y generalmente se cargan con los pocos conductores de aceite. La cobertura de luz para comer bien. Otro grupo de pacientes puede tener una endocarditis y luego hacer una endocarditis infecciosa y la vida para el pulmón. O sea, tiene los días y la clínica les va a decir cuál es el secreto. ¿Ok? El deporte. Hay estrategias que realmente los copados, estrategias negativas, y los anaerobios, el pie diabético, va a darle con la escala, con el ciclo postrado. Uno abre la idea y el mal olor es del anaerobio, el color verde es de la salsita, de la cebolla, el color negativo, el color amarillo es del coco, el ácido, sea eso. Hoy yo no quiero mandarse contigo, va a quedar así por allá, pero ya que tiene un antibiótico, cuando tenga un contigo, le ajusto mi salud. ¿Ok? Así es. Y no puede ser una cosa no puede ser la septicemia. Tiene algo de pacientes ya medicamentos, pacientes concentrados, pacientes crónicos, pacientes que ya hacen un cuadro de pueden tratar de la comunidad como en una cosa. Así es. Entonces, la neumonía tiene muchas formas de presentación. Se presenta, por ejemplo, en un global. Se presenta, por ejemplo, en un acceso. Se presenta en un verano. Hay varias maneras. Y cuando ocurre toda la neumonía típica, clásicamente se compara con un organismo. La neumonía típica, que se protocolo neumonal, es una neumonía que se ve en un paciente joven, como ustedes, que tienen baja mortalidad, 1%, a veces ni saben que tiene neumonía, la catarromía, o le dan un antibiótico que sabe que es una parasita, que tiene una neumonía, pero no es efecto. Pacientes jóvenes, no tienen un factor de riesgo, hacen el dolor torácico, es muy frecuente el dolor torácico en la neumonía neumocócica, está localizado, crepitante, sobreculado, no tos y incorporación alumbrosa, le dan una penicilina y se pasa. En cambio, el atípico, dado por tipo plana, es una neumonitis intersticial, que empieza con un cuadro viral o infección por tipo de garganta, o sea, un cigarrillo, diarrea, y el código que es una neumonitis. Si ustedes se acuerdan que la formación del COVID, eran patrones intersticiales, básicamente. El micoplan para eso, bueno, da la famosa disociación clínica cardiológica. O sea, le ponen el microscopio, no ocultan nada, miren la tomografía, está todo lleno de compromisos. Generalmente son especiales, pero esa forma de ver que la neumonía típica no funciona porque hay otra forma de explicación. Entonces, hay que usar la neumonía. ¿Cómo funciona la neumonía? En todos estos aspectos. Grupos comunidades, serenidades, etc. Clasificación subgeneral, como diría seguridad, y la clasificación clínica.
Tiene un paciente a su consultorio de ustedes o sencillamente están ahí en emergencia y llega el paciente. Y el paciente tiene 25 años de edad, tengo con tos, confusión, pena caliente, fiebre, dolor en el lado derecho, está general, con la historia clínica que hace 3 días tuvo un vómito y aspiré. Y ahora vengo con esa condición de dolor, tos, confusión, fiebre. ¿Qué tengo que saber? ¿Perdón? ¿Qué tengo que saber ahorita? Yo soy un paciente y Tiempo de enfermedad. ya, 3 días, una semana. Productiva de todo el día. Baja de peso. No he tenido momentos, un poco de obesidad. Relación al estado de conciencia. ¿Estás conversando? No he tenido contacto. ¿He hablado? Ganas constantes. Cigarrillos de hipertensión. Antecedentes. No soy hipertenso. Perfecto. Sí, es un por la edad. La edad. Podría tener VIH. ¿Perdón? Podría tener VIH. Vas a preguntar si tengo un VIH, sí. No tengo. Aparte de lo que yo sepa, no tengo. Ahí le hecho una anamnesis. ¿De acuerdo? Ahora estoy buscando factor de riesgo. Sí, donde trabajo. Pero bueno, su historia clínica en doble, ¿no? Donde trabaja sobre la salud. Allá mismo que me trabajo sobre el lugar de trabajo. Un día llega el consultorio de enfermera. Una enfermera. Obviamente, yo sabía que era enfermera, pero la consultorio estaba decía que es. Bueno, no le dije que preguntar que no. Y venía cargando su hija. Yo tengo que tomar cosas. No. O sea, enfermera, con su uniforme, cargando su hija. Al consultorio de la clínica. Ahí es lo que se decía. Porque tiene, yo te imagino como que estaba enfermando. Constantemente con todo el mundo. Dale arriba. Dale arriba. Entonces ya me empiezo a preguntar, ¿y yo de trabajo? En el Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Y en qué servicio trabaja? En el servicio de psicología. No es forma, ¿no? Debe radicarle la atención a algunos especialistas. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas tan significativas y obvias que hay que decir. Bien, no tengo mayor factor de riesgo. Si no tengo mayor factor de riesgo, ¿qué otro factor puedo utilizar que yo potencialice o no potencialice? Su lugar de vivienda cuenta con servicio de agua de desagüe. Todo eso también. Todo eso factores. Pero ya estoy en otra parte. ¿Qué dice su historia clínica? Después, todo eso es historia clínica. Viene después de las meses. Examen físico. ¿Y qué es lo que entra en el clínico? Sus constantes, Vitales. le tomo la frecuencia cardíaca, que está en 180. Le tomo la frecuencia respiratoria, que está en 26, 28. Le tomo la presión arterial y está en 96. ¿Lo hospitaliza o no lo hospitaliza? La temperatura. La temperatura está en 38. Ya tenemos lo que decir. 1, 2, 3, 4, hasta la mano. Hay criterios. Hay criterios. O sea, criterios, no todos, pero bueno, estoy diciendo 80, pero realmente los criterios podrán sacar en el los estoy diciendo 10, y si tengo 28 de respiratoria, y si tengo 40 de temperatura, y si tengo 94 de saturación. Ya me puse el lugar, ¿no? Si hay hipertensión 180, debemos ver que hay daño a órganos. La hipertensión mucho, 180 frecuencias. Frecuencia. Ahí obviamente, si tengo, por ejemplo, 110, tengo una frecuencia respiratoria de 26, 28, tengo una saturación de 95, tengo una frecuencia
sería de 100 con 60. ¿Me gustaría o no? No. Y tengo una tendencia que no guste una noche. Por mucho que por ahí. Muy bien. Vamos a ir hablando poco a poco. Ese primer punto es el que está decidiendo si lo finalizo o no. Primera edición, por ejemplo, que inicie la presentación. Que si yo tomo al paciente que lo veo y considero que no debe hospitalizarse, estoy asumiendo que su compañía es 1 al 3%, manejado adecuadamente. Pero si este paciente, que yo no estoy diciendo que esté en el domicilio, pero sin embargo sí tenía condiciones de estar, perdón, no veía porque no intervenir, esto es lo que se compraría. La mortalidad era del 15%, y al manejar el domicilio se la estoy llevando al 20 o 30%. O sea, estoy tomando la decisión sobre la vida del paciente. Y muchas veces ocurre porque no haré bien sobre el mismo. Porque la palabra de la palabra es una cosa de Dios. No me cae de nada, no se pregunta. El paciente tiene que decir que cosa, porque yo todo. Muy bien. Segundo punto. Si estoy ambulatorio, tengo factor de riesgo. Sin factor de riesgo, con factor de riesgo. Son dos cosas diferentes. Me voy al otro lado. Si lo quiero hospitalizar, ¿o dónde lo voy a hospitalizar? ¿En una sala común o en una unidad de intensiva? La misma figura. En el medio de un intensivo es una compañía de 25 y 50%. Si a ese paciente yo lo meto de sala común, se puede hacer con su mortalidad y me quitan. Eso es eso. Y me voy a una sala común. ¿Tiene factor de riesgo? No tiene factor de riesgo. Y me voy a la base. ¿Tiene factor de riesgo? Tengo que identificar factor de riesgo, tengo que identificar severidad de enfermedad y tengo que identificar factor de riesgo. Sí. Si no, no puedo quitar. Muy bien. La siguiente. Entonces, veamos. Esto es solamente para que se tengan una idea de cómo funcionan las probabilidades por las diferentes ideologías de la enfermedad. Hay muchos estudios. Y hay que preguntarle que los estudios sean activos o naturales de la persona. Bueno, tenemos una realidad cercana a la realidad. ¿Sí? Pero por ejemplo, dice, ¿no? Sí, la enfermedad hematológica se enfermó con los nombres de la vida y de también trasplantado, aborto, renal, SIDA y diabetes. ¿Qué pasó? En la sería SIDA, tú inmediatamente empezás con el bien, y yo me quedé así, y después yo decía, ¿qué te vas a dar? Y me decía, le voy a dar una posición superior, algo más, no nada más, ya lo que dice. Porque cada vez que vi lo que te está diciendo es lo ¿ok? Ustedes ven, por ejemplo, en una estructura de política, como consumir se lo pone a donde está, y vos tienes que proyectarse. O sea, significa que estas dos enfermedades, los índices de proyectarse, son daños estructurales del pulmón. O sea, todo paciente que tenga también no se proyecta puede tener ese pulmón. Todo paciente incluso sufrido puede tener ese pulmón. ¿Ok? La siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de factores de riesgo, miren los factores de riesgo. Sencillos son, ¿no? Enfermedad crónica, deficiencia de inmunoglobulina, intoxicación oncológica, enfermedades cardiovasculares, anestesia generalizada. Es decir, clásico, hablando de cómo hacer que se tire vaso, algo de una boca de coco. Y en cualquier emergencia, volumen de sacamiento del vaso, llega a chocar, llega a expulsar, porque el vaso no puede dejar, y saca el vaso, se acaba. ¿Qué paciente? Tiene que todo combinación de individuos de economía comunicación. Eso me dice antes. Y mi competencia. Así es, en este protocolo inmunitario resistente. Miren, hay un dato importante que es la comorbilidad. La comorbilidad hace que los pacientes que tengan comorbilidades los obliga a ir constantemente a yo soy hipertenso para visitar el hospital. Los obviamente para visitar la secretaría de la
48 horas después de estar hospitalizado, su flora bacteriana de la orofaringe cambia a la flora bacteriana del ambiente a las 48 horas. Cuando hablamos de movimiento hospitalario que no voy a tocar hoy día, ese es un factor de riesgo. Bueno, por ejemplo, vamos a poner una recita. Y por hacer el favor, este paciente está cortando en cirugía y le vuelve una cama de familiar y lo hospitalizan para hacer el bloque de acuerdo de los hospitales para ganar tiempo, para ganar tiempo de cirugía. Por lo tanto, 3-4 días se le quedó operatorio y lo ponen en 4 días. Ya se cortó. Y como no había cama, le metieron un servicio de urología y lo salió de chichacón. El paciente con lo que fue un chichacón y el chichacón es positivo, es resistente. Y después hace una neumonía en el postoperatorio con chichacón. Por eso que la cirugía tenía es la solución. Hasta que lo operatorio en tu casa, domiciliario, y entra por 30 segundos. Si me aplico porque el acto operatorio que iba a hacer, todavía tendría el cerebro, nadie tenía el sensor, lo vamos a poner anestesia general y voy a salir con plan, muy bien. ¿Y qué va a estar ocurriendo? Y si mi orofaringe está contaminada por una bacteria del hospital, ¿qué va a hacer? Una neumonía hospitalaria. Entonces ocurre directamente y veo si no tiene factor de riesgo. Porque solamente el 20% de la comunidad, el 20% de la comunidad tiene orofaringe contaminada, el 80% no. Entonces la pregunta más o menos, entonces, ¿quién es lo que tiene factor de riesgo de tener orofaringe contaminada? Si estoy cerca de un paciente que tiene problemas y no tengo condiciones locales. Yo tengo mi familiar, mi padre, mi casa con una colostomía y yo lo ayudo a tener la colostomía. Y yo lo único que puedo usar es que tiene la guía local. Tengo derecho de tener. Y yo hago una economía o me opero y me resulta que me pido eso. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Entonces, mis comunidades hacen que me den factores de riesgo que yo pueda tener la pena de no afectar y estas preguntas finalmente son las resistentes al medicamento. La siguiente. Lograr que la esta figura en el centro de todo se trata y se lo pone en el hospital, conociendo la comodidad entre bacterias y el Escherichia coli que están en la comunidad, pero es mucho depende de qué? Disciplina. ¿Por qué llega una enterobacteria del intestino a mi garganta? Por 2 días, por fuera, o por dentro. Por dentro es más complicado, porque la enterobacteria está en el tubo digestivo, llega al estómago y no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay un pH. Estas bacterias habitualmente no viven en pH. Salvo aquellas bacterias que viven en pH de personas intracelulares. Por los intracelulares, simplemente hay la microbiota tuberosa. La microbiota tuberosa dentro de la célula es simplemente los virus dentro de la célula y la que toma la replicación también pueden hacer función. Pero una Escherichia coli, por eso que en su inmunidad, incluso en biología, se han hecho unos mecanismos de fagocitosis, es precisamente de comerse a la bacteria y cuando tenga su citoplasma, ácido, esa bacteria se muere. Es como si yo le pongo a ustedes a tomar agua salada. Se van a morir. Porque van a hacer estos primeros códigos para que los tengan la población y unidos. Entonces, ese es como un cachar. Se constituye una barrera. Entonces, este ya está haciendo una barrera. Para todo, supongo. Pero si no quiero esa barrera, ¿cómo la voy a ayudar? Ustedes han escuchado por ahí, ¿cómo bicarbonato? ¿Hay escuchado, no? Bicarbonato. El principal error es la crisis de bicarbonato. La farmacia te va a utilizar un cuadro de bicarbonato, que son años y cosas. ¿Qué van a hacer? La velocidad de su estómago, ¿qué es lo que están haciendo? Están comiendo dinero. ¿Y qué van a hacer? Porque los enterobacterias están afuera. Y se empiezan a mirar el estómago. Yo te quiero el estómago. Y después te dan acá.
Por eso que nunca se usa antiácidos, se usa sulfato, que es protector de glucosa, con anti-NPH. Por eso creo que en la medicina tiene un concepto claro, es una biología de tecnología, de fisiología, de farmacología, de anatomía, conceptos de biología, todo eso tiene que funcionar para la farmacología, ¿no? Pero debe estar en los protocolos. Entonces, si esta base que estoy informando no la tiene sólida, va a tener problemas. Bueno, van a tratar de memorizar todo. La siguiente, a ver, ¿qué es lo que yo se lo le dije cuánto que está en cultural y factorio? Y por cualquier enfermedad que le da una cultural, la tuberculosis, ¿ok? La inmunosupresión, como el uso de corticoides, la inmunosupresión, el nutrido, ¿no? Todos son factores de vida que se van a usar corticoides, todos son factores de vida. Ese tipo de clínica. Cuando ustedes saben todos son medicamentos, después de la inmunosupresión, hay una inmunosupresión que es por ejemplo, no tenemos una prueba de la que fue inmunosuprimido. Sin embargo, que lo consigue una forma normal. Y hay una inmunosupresión que se define lo que tiene no tiene el consigo, el linfoma, etc. O sea, también hay inmunosupresión que puede pasar enmascarada. Pero uno tiene que ser muy hábil y ver. Porque al agarrar eso, ya identifica un factor de vida. Muy bien. Entonces veamos la cuestión de eso acá. Bien, nos está diciendo esa diapositiva que muchos funcionan, no hay criterio consensual de optimización. Muchas veces tienen el juicio de ustedes toman la decisión por bien el paciente de manera mía. De usted va a depender si el paciente vive o muere. Así de fácil. ¿De acuerdo? Y en Europa, cualquiera que sea tu carrera de especialización, va a haber una siempre debe decir la carrera inicial. La carrera inicial no es la mejor. ¿De acuerdo? Pero bueno, siempre es un tratamiento razonable. Inicial, pues no mostrar el motivo que la evaluación ¿ok? La mortalidad se debe un poco cuando estamos organizados, cuando no estamos organizados, pero no va a ser posible. Entonces, este es un número que se debe mezclar con un estudio clásico. En donde trata de identificar qué cosa es una neumonía vaporiana. Una neumonía vaporiana en aquel paciente, y en otro lugar, usted me va a preguntar, mayor o menor de 50 años, menor de 50 años. O sea, la edad es una probabilidad. Y yo me imagino de 70 años ya es una probabilidad. Segundo, bien los antecedentes. No tengo enfermedad vascular, no tengo enfermedades, no tengo ningún presente. Pero si tengo, entonces tengo que evaluar. No tengo enfermedades neuroclásicas, cardíacas, neurovasculares, respiratorias, no pasa. Y luego, ¿cómo está el segundo momento? Usted cuando me preguntaron, me estaba preguntando sobre el primer recuadro. Que no me entiende. Pero ¿qué sigue? La evaluación clínica. Y ahí está bien claro, ¿no? Como lo dice el estado de conciencia. Conversando, ya saben que no tenemos que ver con conciencia. Pero puede venir un paciente que tiene que ver con conciencia crónica. Yo un paciente que nace bien, que ya tiene 8 meses en cama, que no se comunica bien, que tiene una fase, etc. Y viene para tener posible que es suicida. O sea, el hecho de que tenga estado consciente de algo significa que está pensando, que puede ser que sea crónica. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ya estamos en un límite, ¿no? Ya estamos en un límite, 125. Son un límite, son un límite más, si tiene 32, porque si tiene 30, no, son criterios. Es decir, la presión arterial sistólica, mayor de 90, mayor de 90, la temperatura, 35, 40 son los extremos. Quiere decir, si tiene más de 40, si tiene menos de 35,
la pregunta es, ¿cuáles son los tiempos complementarios? ¿Qué me dice uno? Orgía tórax. Mejora. Sistematiza. La medicina se sistematiza. Todo está sistematizado, está ordenado. Si no, es una probabilidad. Yo te digo para que caiga. Le digo, sistematiza. Entonces, una frase de la persona que está la forma funcional, topográfica, anatómica, como quiera. Por ejemplo, voy a mapear mi organismo. ¿De acuerdo? Y voy a mapear primero de mi cabeza. ¿Cómo lo hago? Sexual. La conciencia para el izquierda. Ahí está. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo hago con el sistema respiratorio? Examen físico. Muy práctico, ¿no? Lo que es la respiratoria, pues a la por eso me decía prima. Hay que pasar la relación. Hay que sacar esta relación. Muchos no están dedicados. ¿Qué sigue? Digestivo. Pero después digo que tú puedes dejar. Hay carbúmina, hay carbohidratos. Uno. División. Controlando, sí. Cargado, cuando sí, sacado. Y al tercer más de la muy una falta acá. ¿De acuerdo? Médula ósea. Uno de los dependientes es el lóbulo rojo, lóbulo blanco y plaqueta. Entonces, en el drama va el primer corazón. Y en médica, ¿qué ve? El bolito. Ya. ¿Qué es el nuclear? Ahí está mapeado. ¿De acuerdo? Ahí está mirando el paciente así. Efectivamente. Después de caminar. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Claro, el código maestro, eso se llama estudio complementario. Y en base a eso, por la decisión. Historia clínica. Llega un paciente que estaba en los recientes en el consultorio de neurología y el Instituto Nacional de Clases. Ya con los recientes tercera y cuarta. Todo el instituto como estuvo reciente de primero y de estudiantes. ¿Verdad? Sí, entonces, llega un paciente con la siguiente historia clínica. 25 años de edad, tuvo tos, siempre que no había sentido, empezó a poner la dieta, un poco de dolor del lado izquierdo, no tos y empezó a poner la dieta, ya hace más o menos 2 o 3 días de luz. No me pasó con mi pagador, el paciente estoy diciendo que el paciente tiene que ver. Soy un paciente que me ha dado una quimioterapia hace más o menos 2 horas. Y días atrás con una leucemia. Y me mandaron a mi casa. Y me dijeron cualquier cosa que viene. Realmente estoy bien. Estoy despierto, estoy consciente, no estoy deshidratado, tengo una frecuencia cardíaca de 5 minutos, tengo una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, estoy saturando con 38% y tengo una presión arterial de 120 por 80. 39, 1
Y estoy eliminando normal, no estoy concentrando la orina, sí, yo sé, estoy tomando ahora un vinito de agua. Primera vez, lo hospitalizo Sí. sí, dice. No dice. Sí. Me explica el retorno y siento que en la casa y 120, 80 de personalidad y 98 de personalidad. Cosa normal. Habida cuenta que eso está siendo oncológico. Un paciente oncológico, ese es un factor de riesgo. Sí. Y entonces, tiene riesgo. Todo paciente con cáncer, ¿puede pensar en una neumonía? No, no sé. Entonces, ¿por qué sí? Porque puede ser que la neumonía de golpe no se mantiene. No, bueno, entonces la respuesta es que sí. O sea, realmente, todo paciente con cáncer, ¿puede pensar en una neumonía? La respuesta es sí. Pero es el cáncer. Y ahora la respuesta es si de una lesión. Entonces, el cáncer no lo divide en cáncer de células de cáncer, digamos, de sólidos y no sólidos. Los sólidos son cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de eso. Y el otro es el cáncer de oncológico, es un criterio, pero la pregunta, todo paciente con leucemia que hace neumonía se debe utilizar, si no, porque la gente de 100% todo lo que se llama neumonía, se queda chico total. No. Esto es un criterio más. Quizás algo que la carga de proteína coste Correcto. Entonces, ¿qué necesito? mejorar. Correcto. Lo mandamos a la paciente a la emergencia y decimos, ¿ustedes qué cosa? Haz este programa, haz todo esto, vemos que va a ir a la emergencia, el mismo que va a ir allá, ya saben lo que tienen que hacer, nosotros terminamos el consultorio y vamos a visitar. Si no te encontramos en la emergencia, viene mañana, le decimos a la paciente. O cuando usted manda a la paciente, que ya deja el suelo, porque de emergencia. Lo mandamos a la paciente, luego de indicación, le pedimos a entrar a la población, pero de alta, una hemoglobina de 12 y una leucocito de 100.800. Entonces, con su antibiótico, como le dijimos al paciente al día siguiente, a pesar de que esté larga, para verificar que todo esté correcto, viene sin tocar la puerta. Ahí viene la condición de que uno cuando maneja pacientes, no lo puede decir ni ya no le puede decir a la medicina, le tienes que dar las condiciones para que puedan ver rápido. El paciente al día siguiente le toca la puerta. Pero el resultado nos faltaban las plaquetas. Entonces juntamos las plaquetas y el resultado. ¿Y saben cómo tuvieron plaquetas? 6.000 plaquetas. ¿Se hospitalizaron o no? Sí. ¿Por qué el paciente con 6.000 plaquetas pudiendo ser fuerte? En la seguridad se acaba la historia. Se hace un hemorragia y se acaba la historia. No es normal que dice porque así es difícil. O sea, a eso vamos a poner más en la cáncer. Así es. Los factores de riesgo para la función que ustedes no van a mencionar, que son para considerar. Entonces, comorbilidades entre cáncer, consideren, no significa que esté siendo por eso dice un criterio que va a decir su evaluación de complementarias de la propiedad se va a decir si no hace la evaluación complementaria y asume la caso o puede bien ¿está claro? Procedencia de asilo, priorización de primes, antibióticos, sospecha de migración, ¿te acuerdas de la gente que dijo sospecha de migración? En realidad le digo, mira, aspirado, el día de hoy, la corriente, toda la noche soltando y no pude dormir. Entonces, ¿qué quiere aprender? Que suba la magnitud. Así es. Ahora, todas hay presentación clínica porque aconseja, la posibilidad es un poco más imperativo, ¿no? Doctora, consigo empezar por su director, le digo, ¿sabe doctora? Ya, pues, pero tampoco le estoy diciendo que debo utilizar.
Ahí está, por ejemplo, la hipertensión, las temperaturas, por eso decía, no siempre tenga 130 horas, no siempre tenga 140 horas. Como no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, bajo la temperatura, bajo la vergüenza, y los hospitalizados fueron a preparar a la hora. ¿Entienden? Y eso ocurre. El presidente no hace todo, tiene 130, 130 hospitalizado. Nada, para que cambió un plan, por eso no puede dar su vuelta. O sea, por eso no puede estar. Le están quitando servicios de salud a una persona que probablemente sigue esa cama. Probablemente no se puede tener después de la situación. Yo siempre necesitaba para la ciudad, hizo 14 porque obviamente está consumido. Así es. Entonces, recuerden, el hecho que ustedes no vienen a practicar no siempre no me va a volar. El tiempo que yo tuve para un paciente es de 1 a 3 horas. El paciente llega y uno como decimos a una evaluación de unas 3 horas, de las 3 horas, pero que corregir todo, como queda, si está bien, no va a estar. Si no, se va. Laboratorio, la leucopenia, la leucopenia, la leucemia, la acidemia, la hipertensión, la hipertensión, el seguimiento, pero es todo elegido. No voy a llegar acá a el paciente de dieta haciendo por el paciente consumo. Para eso le digo también. Si esta plaqueta, la viene, vamos a poner que viene 80.000 plaquetas, pero que ahí no. Viene para que pueda. Vas a utilizar la cosa más. A mí no me salen ahí, pero no se puede. Se puede estudiar cotidiano. Solo, espacio, plan, alto, todo, y que saber, no puede hacer medicina. La siguiente. Y estos son los factores que también condicionan la comunicación, los fotos, los problemas sociales. No, viene un paciente familiar para el terapia venoso, también a la emergencia se pone esta persona sus 2 gramos endovenosos todos los días por 5 días. Por la punta de la receta. La paciente agarra la receta, ni entiende, porque la educación no pregunta, se va, su hijo, su hija lee, dice, y para que ella dijo que tuve una sobrina que tenía una familia y cada día día sábado, cuando un individuo para entregar el venoso, tiene que ser consciente siempre de que no. Si hay recursos logísticos para que se realice esa conducta, es válido ser el crédito policial, porque no va a trabajar, pero tengo que ser consciente de que se vaya a la siguiente. Y estos son 2 escalas que nos ayudan a predecir la mortalidad de la paciente de neumonía. El Q65 del CR65. Q65 significa C de esta conciencia, U de memoria, E de respiratoria, B de respiratoria y Q65 de la. Cada uno tiene un puntaje. Máximo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Mínimo 0 puntos. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene 0 puntos, 0 a 1, miren, desde el puntaje, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, la siguiente, de 0 puntos, 0.6% de probabilidad de ganar. ¿Lo hospitalizan o no? No. Pero ya no tiene evidencia científica. ¿De acuerdo? Un punto. 2.7, estoy en el promedio de mortalidad domiciliaria de mayor valor, no lo hospitalizo. 3 puntos. 6.8, ya sobrepasé el 5%. Lo puedo hospitalizar o de repente de los años continuar obligatoriamente, pero con una estricta supervisión cercana. Y supervisión cercana significa un buen seguimiento. Yo la puedo ver probablemente al día siguiente, que
venga el paciente aquí a salud, que esté cerca del establecimiento de salud, que sepa reconocer eventos de alarma, que sepa que esto de atrás, si se presenta, le voy a la emergencia. Porque en neumonía, cuantas más horas pasan sin el antibiótico adecuado, se está incrementando el porcentaje de muerte. Microbiología. ¿Cuánto tiempo demora para hacer una chicha con y de población? ¿Cuánto tiempo demora para que una chicha con se implique en su población? Una hora. 20 minutos. O sea, mira, podría ejecutar una chicha con. En una hora ya tengo 3 veces la operación de contacto. En 10 horas tengo 30 veces la operación de contacto. 10 horas. En un día tengo 60 veces la operación de contacto. En 3 días, 180 veces la operación. Por eso ya el paciente que tiene una enfermedad al ver 2 papelerías. A mí no me viene y solo me dice, Sergio, mi primo estaba con una neumonía, una segunda hora y me ha contagiado hace 3 meses de estudio con la neumonía. Y ahora digo, no te puedo decir, ¿cuánto es ese poco de contagio? ¿Cómo no existe? Porque eso es lo que le está diciendo muy claro, ¿no? El tuberculosis es así. ¿Cómo que la tuberculosis es de crecimiento lento? La tuberculosis puede utilizar meses. Pero una bacteria no. Un virus es mucho más rápido. Y eso es inmunología. A eso estudia eso. Para explicarlo. Yo creo que el conjunto de desarrollo de información. Y el conocimiento que se sabe no se aplica así como sí. Sí, el conocimiento que se sabe y no se aplica no sirve. Puedo explicarlo. 6.8. ¿Cuántos deseos de tratamiento ambulatorio especialmente supervisado? 14%, no ni hablar, no puedo pensar. 27 puntos de abuso, 27% de mortalidad. Todo lo que queremos hacer. Llega el paciente de emergencia, ¿no? Inconsciente, deshidratado, desaturado, con el estudio hipotético anímico, ¿no? Llega de fotografía de una neumonía, una examen clínico, tomograma, todo, ya tiene y empieza a recibir internado. Como tiene hemoglobina baja, paquete global. Como está deshidratado, hidratación. Como hay hipocalemia, regla de paso. Como hay hipoxemia, oxígeno terapia. Viene el modelo con plaqueta baja, entonces un paquete de 2 resultados de plaqueta. El paciente hidratado, la persona inhala, la persona que la sube, el paciente despierta, empieza a tocar, va a buscar en el hospital, se de la mañana. Muchos pacientes que no pueden ser íntimos, despiertos, soplando, comiendo, todo, posible, la cosa. Viene el cambio de guardia y viene la paciente. No está tranquilo, porque el paciente ya que vaya a uso. No hay para uso, pasa el paciente a eso. ¿Qué ha hecho? ¿El paciente a dónde estaba? A uso. ¿Dónde lo mandaron? ¿A dónde se la persona? En primer lugar, el residente pasan 2 horas, de 8 a 10 pasan visita, y a las 10 de la mañana se va a la asistente. A las 11 se va el residente de tercer año. A las 12 se va el residente de segundo año. A la 1 se va el residente de primer año. A las 2 de la tarde se va el entero. Y a partir de hoy de la tarde, hasta las 8 de la mañana, al día siguiente, una enfermera para 40 personas. Le están quitando la opción de soporte logístico de uso, que es un médico y una enfermera 24 horas. Porque ese paciente va a estar en estado. Entonces, el paciente tiene ni siquiera 24 horas de tratamiento. Lo han mejorado porque le han dado un presupuesto en ese momento. Que en la nochecita, el paciente puede desconectar el paciente médico de uso, puede mantener el laboratorio para que mantengan vivo durante cuánto tiempo que va su farmacología. ¿En cuánto tiempo su antibiótico va a empezar a ser efectivo? Se
referencias en el mejor de los casos. Esos 3 días, si no hago el soporte, se muere. Así es fácil. Entonces, cuando mandaron de esta sala, lo que hicieron es implementar una mala. Así, el CRB no toma la huella porque siempre no necesitan nadie cambio, porque tiene todo el resto. Y algo similar, 0, 0.9, 1, 5.2, 12, entonces 4.32%. Entonces ya sabemos que pero es un criterio. Si es de la primera, en el paciente yo le tratamos de que no tiene su cartera, etc. ¿Cuánto es su punto? 0. 25 años de total es 0. Pero aún así, mi criterio, digo, para que me ponga en una cartera y no me molesta. Muy sencillo. Claro, así. Muy bien. Entonces, vamos a ir. Ya no lo único. Ese es el paciente que no viene hospitalizado, y otra paciente que maneja con ambulatorio, la velocidad baja, y lo consciente que el tratamiento de esta característica y el tratamiento consciente para él. Hay una velocidad de saber lo que está haciendo. Vamos a decir, a mí lo que dice es que nosotros este tipo de paciente no tiene patología, es más tipo 1. Ahí, el cuadro clínico es muy sencillo. O le doy una penicilina, o le doy una droga. O no le doy una droga. Todo lo que lo bien clarito. Es decir, no hay nada. No hay patología, ya no tenemos bien claro. Si Dios quiere, se protocolo, que no funciona con penicilina, ni con la Biblia, se la patrona. Así. Otro que hay en la medicina más todo se puede pasar. Si no es un dolor porque la vida del joven, a mi parecer, no es un lugar, pero es un límite para uno de nosotros. ¿Ok? La siguiente. En el grupo 2, es el que tiene patología. Acá no es de buscar un grupo 1, porque algunos procesos de tenemos de 4.1, de 5.1, independientemente de eso, lo que uno tiene que saber es que es un ese grupo de pacientes que no se hospitalizan, pero que sí tienen patología. El paciente con patología, no es un paciente que aprendieron negativo, pero hay grupos. O sea, ya no solamente es el grupo no además de otras cosas. Entonces, voy a usar terapia aeróbica, porque es una terapia convencional que va a aplicar a ese patología. Entonces, voy a utilizar un aminopenicilina que ya puede ser con acción anti-resistente a la penicilina, más una quinolona, más un patógeno, más un anaeróbico C, que es cual depende de mi criterio y mi criterio de la siguiente. Entonces, con eso. ¿Okay? Ahora vamos al grupo 3. El grupo 3 es el grupo de pacientes que se va a hospitalizar acá en la tienda. Ahí. Neumonía que se hospitaliza, transferencia pulmonar o factor de riesgo. Pacientes que tienen factor de riesgo. Si tienen factor de riesgo, tenían que utilizar 2 antibióticos. Y de los 2 antibióticos van a ser parenterales, y va a tener que ser una dosis alcohólica, más una prolonga, más una con respecto a los anaerobios frecuentes que están en la categoría porque es un amigo de la concentración, son sus bacterias y bacteriales de la bacteria. Todas estas anaerobios son sensibles a la triplencina. Pero hay un anaerobio que es la Beta-Fragilis, que no es sensible a la triplencina. Pero la Beta-Fragilis es sensible al retrovirus. Pero la Beta-Fragilis no se puede cargar. ¿Dónde está la Beta-Fragilis? En el intestino. Pero puede haber causas de la Beta-Fragilis que hay infección respiratoria, claro que sí. Siempre y cuando existe una patología que explique que
Ejemplo, el paciente que tiene colostomía y hace una comida. A él sí tiene un hígado apoyo multifuncional. Pero si no encuentro este factor de riesgo, entonces simplemente lo cubro con insuficiencia. ¿Verdad? Pues la historia es muy importante. Los cirujanos, por ejemplo, sus neumonías, su parte de todas las no regulatorias de las personas, pero ya está más por encima. Pues no es para. ¿De acuerdo? Por el ministerio de queja. Entonces, ese es el concepto que uno debe utilizar para seguir. Ahí ven, clorpolina, aminopenicilina, clorpolina, que va a tratar con uno o otro medicamento que ustedes consideren. Y el último grupo es el que va a la diagnóstico intensivo. O sea, este grupo uno lo viene, se hospitaliza con factor de dos, se queda sin factor de dos, o sea, el otro grupo va, se hospitaliza en UCI, y aquí depende de la severidad del problema. Cuando tiene condiciones para estar en el intensivo, porque tiene fallas de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiovascular, insuficiencia renal, insuficiencia de la médula, etc. ¿De acuerdo? Ese es el criterio de todos los. Y si quiere falla 2 horas, lo pausa. ¿De acuerdo? Las pide. Y en el grupo de que prácticamente que no tiene tanto de tiempo, y el último, pasa la siguiente. Esta sería pasa la siguiente. Ahí ven todas las condiciones de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, ahí están todos los ojos. Sobre el funcionamiento de la médula, problemas de conciencia, problemas respiratorios, problemas de velocidad, uso de cosas electrónicas, organizado de orina, porque hay una parte natural. Estoy utilizando la expresión mecánica, se me trata de respiratoria. Estoy utilizando el de la cardiopenia, porque no sale de la mente. La clase tiene que ser proporcionada o probablemente que salga de la mente. Hacen esto. Y todo es más información que lo que está bien pensado aquí. Y ahí está el nombre. Análisis de las actividades, filosofía respiratoria, desinfección mecánica que es la filosofía respiratoria, la reducción de la evolución de las células psicotrópicas, problemas de la problemas renal, problemas de metabólico, problemas de polipatía, y su carga cuando se lo van. Así. ¿Quiénes están acá? Todas las bacterias. Todos los positivos, los negativos, los anaerobios, etc. Y tengo que incluir todo ello. Acá aparece la referencia. Así. Y le van a dar tratamiento prácticamente los mismos de los números 3, pero con la única diferencia de que van a dar un solo logístico, médico, y van a detectar todas las situaciones mundiales de los europeos. Al tercer o cuarto día el paciente se estabiliza y ya podría pasar a la presión. Como ya más o menos la anterior que tiene la efectivo y es lo que hicieron bien y se estabiliza. El tercer efecto de la hormona, es una base por una condición bonita que puede ser casino, más o menos una condición bonita que puede ser tipo de cocina, o caso más que tenía actividad de cerebro. Y es farmacología. Y empiezan a destacar. El tratamiento, digamos, el día 0 que se utiliza el tratamiento. Pero ahí viene que yo quiero controlar el paciente y tengo que tomar cierta decisión de introducción. El día 0, que fue el día que elegí el tratamiento, va a venir el día 3, básicamente. El día 3 es importante para definir si fue una evolución favorable o una evolución desfavorable. Porque si es una evolución desfavorable, tengo que girar al nivel. Luego tengo el día 5 a 7. El día 5 a 7 se va a definir si es que pasa a oral o continúa con el nervioso. Si pasa a oral, es alto. Si continúa con el nervioso, tengo que ver probablemente al día 10 hasta
el día 14. El día 14 en la mente penal. Entonces hay toma de decisiones. Yo tengo que tener. ¿Ok? El día 1, que está en un periódico, ¿qué va a pasar en el día 2? El paciente va a estar en voz. Obviamente, si Estados Unidos no es posible, va a pasar a la segunda vez, si el paciente viene hidratado, estoy tratando, si el paciente viene o sea que el día 2 hay una actividad negativa por la condición de tratamiento que está dando, no significa que la limpieza está activada. A mí me interesa saber cuándo se va a lograr la decisión y qué parámetros se usa para que sea el mejor parámetro para poder esa respuesta. ¿Cuál? Ahí dice claro, la fiebre puede aparecer entre 2 a 7 días. La tos puede aparecer entre 4 a 9 días. Los preguntantes de la neumonía pueden ser de 3 a 7 días. La leucocitosis entre 3 a 4 días. La proteína se reactiva entre 1 a 3 días. Y la radiografía puede durar 21 días para que haya un caso de programa. Nadie me hace, esto hay que poner una radiografía para ver si le tengo. Porque puede venir igual. El tío, cuando tiene que estar con él, uno nunca se decide que va a hacer la radiografía. Más aún, yo dije que el 80% de las neumonías se manejan ambulatoriamente. Ese 80% no la dio absolutamente nada. No la dio nada. Al 20% de los pedidos para tomar decisiones y generalmente han sido computarizados. Entonces, por ahí, y obviamente la causa es una medida. La causa es de grupo, no medida. Entonces, esta es una radiografía. Pero esta radiografía me va a servir para la seguridad. Bueno, por ejemplo, más o menos la radiografía. Y le pido la radiografía ya como consultorio histórico. Cuando vemos su control de medidas de la decisión para la paciente que más ahí, a eso sí, con una evidencia. ¿Cuál es la mejor prueba? PCR. Entonces, cuando hay un paciente con tecnología y uno realiza el código con virus y todas las cosas, no hemos trabajado cultivo porque es que realmente trabaja más en el paciente local, de la misma forma que uno hace para la pandemia. Desde los mínimos de programa, porque el programa tercer día de haber una medida de producción. El programa dice 3 por 3. O sea, el tercer día ya está pagado de producción. Porque me dicen que están pagando. Viene el recinto y dice, no, cheque. Prefiero y me lo pegué en 10 días a la diagnóstico de una cosa que como todo el tiempo allí. Y no el profesor. Sí, no, está caminando, sí. Está haciendo por el día, no. Y el otro para que yo me refiero es que no. Mi paciente no me puede, yo tengo 4 o 5 días y tengo que trabajar. ¿Ya abrió el programa? No, recién estoy bien. ¿Ya abrió el programa? No, recién estoy bien. ¿Qué pasa? Se vio el ingreso a comenzar. El día 0 es muy importante. Porque este día tengo que registrar todos los parámetros que voy a monitorizar a día de hoy. Si esto de acá es insuficiente, esto va a ser insuficiente. Y mis torres se van a poner presionadas. ¿Está claro? Uno tiene que considerar todo. Cantidad de decoración, color de decoración, uno de mil. Estado de conciencia, diuresis, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, hemograma, hemoglobina,
de por sí abandonado, ese era, podría ser aquí, a casa de allá, o dos, equilibrio su masa, todo, cuanto más para el corazón y lo repito al tercer día, yo puedo equilibrar. Mi carrera estaba en 80.000, ahora me están diciendo 20.000. Mi leucocitos estaba en 20.000, ahora me están en 15.000. Mi bastones estaba en 20%, ahora están en 10%. Mi creatinina estaba en 1.8, ahora está en 1.1. ¿Me entiendes? Mi proteína efectiva estaba en 5.000, ahora ya la tengo en 80. Ahora tengo 50. Mi estado de conciencia mejoraba, mi dureza mejoraba. Entonces, todos mis parámetros de evolución del día cero son importantes considerarlos porque eso me va a hacer como tener la decisión de pasar, de continuar con el mismo esquema o cambiar el esquema. Y ahí me voy al día 5 o 7, que tengo que tomar los mismos parámetros de evaluación para cada vez, le quito el par de la y lo paso a orar, y paso a orar, y paso a orar, y me voy al día 7. Y luego el día 10 a 15, que es el día de alta parámetro. ¿Claro? Así es. ¿Por qué no mejor un paciente? Me tengo que explicar por qué no mejor el paciente. Claro, yo puedo tener la temperatura de años, 11 meses, 29 días. La fiebre de 100 años del paciente está a la vuelta de la esquina y la esquina de su vida médica, por favor, un día. Ha venido toda la cuestión de extracción por los 100 años del paciente. Todos estamos acá, no completa hoy las fiestas, pero la edad del paciente es muy importante. A pesar de que uno hace las cosas bien, el paciente está bien. Tengo que saber explicarlo. Y muchos de ellos cogemos en la historia clínica. Tenemos tales factores de riesgo, por lo que no nos tocamos en la historia, pero vamos a iniciar la comorbilidad tiene que un cáncer fuera de control. O sea, estamos pacientes con algunas enfermedades, con bloqueo de consumo, etc. O bien, digamos, un grado severo de la enfermedad, o una necesidad de abuso, por ejemplo, 60-70% de la capacidad predeterminada. Hay escalas que permiten que una mortalidad en un paciente, pero en este caso una mortalidad de 70%. No dirían como 30% de mortalidad. Estamos para el 10%. Y pero la familia siempre se ha tratado al 10%, al 2%, al 2%, pero uno tiene que ser medir hasta otra situación. ¿De acuerdo? El médico nunca se pregunta por el sentimiento del paciente. Porque si no, comete el error de hacerse llevar por el sentimiento del y eso es lo que no se puede. Imagínate que el paciente tiene una cirrosis pulmonar que no es individual y no es interesante también. ¿Por qué es la edad? Y viene una célula que es muy presente por el hospital. Muy bien. Como toda enfermedad, tiene diagnóstico diferencial. Y por consiguiente, ese día cero, que uno se inició una procura neurológica, no se llega a como ahí, simplemente empieza a hacer el diagnóstico diferencial. Empezar a la neumonía con la diagnóstico y hago la siguiente pregunta. Esto que me parece una neumonía, esto es una neumonía nada más. Y empiezo a recordar el clínico. Y digo, ¿será un cáncer? O insisto, no. Después de un cáncer, y en ese cáncer es una neumonía. Entonces, yo fui a eso diferencial. De repente tengo un infarto pulmonar infectado. Y el paciente tiene una comezón pulmonar, le ha hecho un infarto pulmonar y su infarto fue medio durante el día. Y resulta que el infarto de la neumonía, le tuvo la neumonía, lo voy a dar, y si no controlo el infarto pulmonar, no lo controlo, como con la pulmonar, se le fue lo mismo grande. Y está en mi mano de entrar eso. Entonces lo que tenía que hacer. Como esto es una vacuna,
porque la jurídica era fiel. La jurídica también era un factor de memoria, era fiel, la jurídica no era como la economía, pero la jurídica fue otra cara, era un factor de toda la economía. Pero que hay que poner la batería grande, como la economía. Si usted se da cuenta, es uno que va a estar así. Pero tiene que pensar, porque si no la piensa, se le cae todo. Yo no tiene que, cuando una evolución de una enfermedad, no va a como piensa, hay algo que no estoy bien. Y tengo que detenerme y pensar. No traigo el estado de que cambie, o sea, yo, como que realmente algo no estoy bien. En una ocasión en la que yo me acuerdo, llegó una paciente mágico, ¿no? Que estaba en una emergencia en la escuela, ¿ya? Llegó un paciente mágico, me acuerdo, y empezó a dar uno le pregunta al paciente a qué son todos los demás niños, algo de que no reales. Hasta que llega la historia de que el paciente había inhalado heroína, pero peor porque si vas a ver que no había inhalado. Una consecuencia en la historia. Y entonces apareció el factor de pero justo cuando apareció el factor de porque un paciente hace la depresión de heroína por la sobredosis de heroína. Obviamente se le da su artículo, la rosada, y no sé por qué. Pero había un factor de riesgo, y ese factor de riesgo no se veía. Porque el paciente no le tocaba, no tenía nada de historia aquí. Siempre hay algo que debe cuidar porque el paciente no va bien. ¿Por qué? Porque la respuesta terapéutica, la evidencia clínica está diciendo, oye, este sistema terapéutico mejora el 95% del paciente. Y si hay un 5% que no mejora el paciente, eso es el de evidencia. Entonces, cuando ustedes ponen un esquema terapéutico, saben cuál es la justificación de ese sistema, no puede poner. Y entonces, si sus pacientes no caen, en realidad hay algo positivo. Y tengo que entender que ese capítulo está permitiendo de hora de investigación adecuada, replantear mi historia clínica, replantear mi diagnóstico, y si estoy en lo correcto, tengo que necesitar un poquito más. Luego para la ley. ¿De acuerdo? Bueno, hay un plan de diagnóstico diferencial, ¿no? Por lo tanto, en y resensibilidad hay historia de la resensibilidad. Medicamentos de tratamiento, porque no se hablará que no es un valor difuso y el paciente debe hacer una y no lleva a ver que tiene en el campo de cuerpo. De un índice de forma artificial, de biología, para un paciente con biología física, que lo estaba de mano, la neurona no mejoraba, le damos un control de un campo de deportiva, biopsia, y en el primer año de diferencial. Por ejemplo, cuando le dan un paciente, le diferencial, si hay que hacer otro, ¿por qué hay que hacerlo? No lo vamos a tratar. No son. De la subida y en todas, por ejemplo, ¿cuál es la principal razón de una mala praxis en el ejercicio de poder? ¿Cuál es la principal razón? La subestimación. Creí que pensé que quiero estar todo bien. O sea, no hicimos lo que debimos hacer. Si el protocolo me decía, hay una comida, no, ¿para qué le voy a hacer? De mi Jesús, a un colega de casi 50. Si va a hacer una cirugía de cirugía plástica, era muy reconocido inclusive. Trabaja en la parte de estética y obviamente es un muy estético y papá de la comunidad. Y llegó su colega, oye, créanme, la comunidad está en no pudiera trabajar los pacientes ya no has descubrido que ya no me lo hago. Oye, ¿cuánto tiempo lo que no? Es normal, ya que vamos a hacer el problema. Lo pegan todo y todo lo que empiezan a hacer. Sangra tanto que se choca y hace un paro. Lo reanima, se va a UCI y el UCI hace 3 paros. Y
está intubado inconsciente 30 días. Había una prueba de consumo de coronavirus, al último salió. Y le preguntaron, oye, ¿qué pasó acá? Y le preguntaron, ¿qué había ocurrido? El colega usaba aspirina. Usaba aspirina, no tenía que protegerlo, y supuso que la aspirina no había salido con él. Había dejado 3 días antes, porque había recuperado la CTE, ¿no? Y supuso que no podía al cirujano. El cirujano comete el otro error más grande, ¿no? Porque es su responsabilidad de él verificar. Supuso que es un colega, y el colega está haciendo una cosa. Nunca hay regla número 1. Nunca vean hagan lo que dicen que se debe hacer. Si pasaron visita, les dicen que todo lo que les manda esa prioridad del paciente es una visita. Y todos los días que van a hacer esa carrera, y todos los días que van a hacer esa carrera, y todos los días que van a interrogar, y todos los días que van a mañana, ¿qué hacen? ¿Cómo está su vida? Bien, en la reacción, como tal lugar es igual. El esposo es igual, y después de pasar 7 días, el paciente insuficiencia respiratoria. Uno va a la consulta y le pregunta al paciente, ¿y el cuándo está? Ayer estaba bien, y hoy está mal, otro está mal, otro traga uno. De acuerdo, traga uno. Uno va a preguntar al paciente, no, doctor, hace una semana que me falta el baño. Yo pongo un ejercicio. Usted va a una sala de operación clínica, ¿han estado sala de operación alguna vez? Todavía no. Y todas las pacientes de la sala, 40 pacientes, todos tienen la frecuencia que quiere 20. Todo el mundo tiene 20, 21 puede tener 20. Todo el mundo, eso es lógico. Acá hay un profesor que va a hablar de la cosa, y no se tiene que estar en entonces, eso que nos está diciendo, que no lo está diciendo. Podrían escuchar lo que tú haces. Y uno más es lo que es. Y por lo más tampoco. Y empezó con una mala educación. La recuperación, mal. A los residentes, la empresa de los módulos, ¿cuántos meses se pueden aplicar el paciente? Y eso es practicable. Así lo volvemos a ver. Entre 30 y 35 de la receta. ¿Cuántas lugares de la paciente que hoy tranquilo que no tiene vida? Después de Dios, la vacuna la cosa por el reloj. Ese que tenía que tener el principio tenía como 50. Y ese que tenía que estaba en 20, tenía 12. O sea, el oxígeno no es gratis, es un 10. Hay que hacerlo. Nunca hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bastante. Muy bien. La complicación era tener una conservadora de neurónicas, hay una serie de agudas, y taco en el uso, sobre todo en el paciente que no se va a morir. Cuando el paciente no funciona bien, uno tiene una radiografía. Las radiografías no sirven, primero hay que saber clínico. Y el examen clínico que puede valorar si se tiene una radiografía para descartar o confirmar ahí que se sospecha. Ahí funciona la radiografía. Porque tiene un motor, hay algo y el motor de la radiografía. Para grados extremos, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver que no de la consulta que se tiene en la casa, de la sala de cirugías, porque el paciente hace fiebre en el pozo de la coma. Y fiebre en el pozo de la coma, pero en el caso de los cirujano, no se tenía en el pozo. Entonces uno podía hablar, pero si el paciente tiene fiebre, como no había fiebre en neumonía, no había frecuencia respiratoria, no había saturación, se examinaron y tenía una fórmula 1. O sea, un paciente en el postoperatorio que tiene una sala de cirugía con una fórmula 1 y el cirujano que tiene el pozo de la caja de cirugía. O sea, ni siquiera se va a examinar. Yo ahí me acuerdo que sobre ahí hablar de recomendaciones sobre el que nosotros sabemos de cirugía para el cual se haga una luz. O sea,
fue el gobierno que año pasado, en Catero, hay un taller de cadena y había perforado la arena y salió la arena. Y todos los agricultores de Bolívar también la arena, no examinan las cosas. Es decir, no tenía que recibir una examinar todos los días. Pues claro, como tiene que hacer calor, le dio un poco de motor. Y el 95% de los errores es una mala práctica y esa mala práctica obedece a que no hacemos lo que se quiera. Nos parece que es muy obvio como repetitivo y que no tiene razón de hacerlo. Así que hemos pensado y de no hacerlo. Bien, y la crónica que viene a ser las sustancias, las neurohormonales, las que la prevención para las vacunas, la prevención de las columnas global y higiene, la hormona, la ventilación, la enfermería. Recuerden que ustedes tienen la fisiopatología clara. Y yo sé que tienen que ser inhalatorios, pero les previenen las infecciones por inhalatorio. Ahora hermanos, la zona cardiaca y la alimentación de alimentos. Y obviamente responden a nuestras preferencias. Si yo sé que la ventilación es un factor de acción crónico, no es preventiva. Pero de focalización, ¿no? O sea, de manera calidad. Si yo sé que el factor de conciencia y la forma de uso es un problema, entonces hay que tener cuidado en ese tipo de hacer. Así de conciencia, con conciencia, de que ponen la cucharadita de la bonito que tiene hacer, que ponen la cuchara en la boca y no se pasa los alimentos. Niño, por favor, de nudo, cierra la bolsa, aunque se queda volviendo con la comida en la boca. Que uno se aspira, o lo que son pacientes que tienen psicofonía. Algunos que ponen su soda en la sobaca, otros que hacen temperatura, y ya están llegando al final del día. Todos esos factores que uno tiene que tener en cuenta. Y si tengo focos en otro lado del mundo, si yo no estar por otro lado, yo estoy dando un cuidado, también tengo que estar alerta, y ese foco, esa materia, no se causa el problema. Muy bien, la siguiente. Ok, preguntas. Buenas tardes. Vi un caso ahí en que se me dio a un joven, un surfista, que nos hablaron de ahogarse, trajeron los bomberos y vino consciente, pero vino con tos. Entonces,